Bueno, lo que estamos observando corresponde a la pared de un órgano tubular que ya con este aumento panorámico nos permite ver o distinguir tres zonas distintas. Una que corresponde a la íntima, con un revestimiento endotelial apenas perceptible en estos cortes coloreados con hematoxilina eosina. Después de esta capa íntima viene una capa músculoelástica y por fuera de esta finalmente una capa adventicia que se caracteriza por la riqueza en tejido adiposo, elementos vasculares y la presencia de filetes nerviosos, es decir, de una gran inervación. Esto nos permite hacer el diagnóstico de un elemento vascular de tipo elástico, una arteria elástica de gran calibre, que vamos a ver que corresponde a aorta por el tipo de lesión que tiene. La alteración anatomopatológica más importante se observa en la capa íntima del órgano, que vemos que está notablemente ensanchada, puesto que la íntima está llegando hasta este sector y se halla entonces ensanchada por la presencia de una serie de elementos que constituyen placas, verdaderas placas, que están formados por un material de tipo pastoso que corresponden a las placas de ateroma. Estas placas, que la vemos ubicada en esta parte de la íntima, se hallan constituidas por lípidos, cristales de colesterina, detritus celulares, fibrina y otras proteínas plasmáticas. Hacia el lado luminal y en relación con estas placas se ve una cubierta fibrosa que está constituida fundamentalmente por tejido conectivo. La lesión fundamental entonces se encuentra en estos sectores correspondiente a la íntima. Siempre en aumento panorámico estamos viendo algunos espacios ópticamente vacíos que corresponden a depósitos como en este sector o como también se lo observa en esta parte del preparado de cristales aciculares de colesterina. Como vamos a ver en otro preparado histológico ahora, puede ocurrir en estas placas fenómenos de calcificación. Como lo estamos viendo acá, en este precipitado granular, basófilo, es decir, fuertemente teñido por la hematoxilina, que se ven algunos granos de mayor tamaño, otros más pequeños, que corresponden entonces a depósitos de calcio. Esto está bordeando una de estas placas donde se nota acá con mayor nitidez la presencia de estos espacios ópticamente vacíos que son depósitos de cristales de colesterina. Vamos a ver el preparado histológico a mayor aumento. Acá estamos viendo la placa con la presencia de estos cristales. Bordeando o alrededor de la misma el precipitado cálcico, que como dijimos es fuertemente basófilo. En algunos lugares el preparado hace esta separación o ruptura precisamente por la presencia de calcio y al ser cortado histológicamente se fragmenta en ese lugar. Seguimos viendo acá calcio y cristales de colesterina. Recordamos entonces que estas placas de ateroma, que también se han sido denominadas placas fibrosas, ateroescleróticas, placa ateromatosa, fibrolipoidea o fibrolipídica, pueden tener pocos milímetros a 1 centímetro y que su constitución, los constituyentes más importantes están dados por el material este pastoso que es el ateroma y la cubierta fibrosa que generalmente se lo ubica en relación a la parte luminal, como lo vemos acá, que es una cubierta que está constituido, como dijimos, por tejido conectivo y pueden tener fibras musculares lisas. La calcificación de la placa de ateroma es una de las complicaciones de la misma. Recordemos que hay otro tipo de complicaciones como pueden ser la ulceración y trombosis y la hemorragia de la misma. Entonces, en conclusión, lo que hemos visto es un preparado correspondiente a arteria aorta con una placa de ateroma.
Bueno, estamos en presencia de un órgano que corresponde a tejido muscular, donde se ve la disposición fibrilar de los elementos celulares con algunos espacios ópticamente vacíos que corresponden a la parte intersticial que separan estos haces de fibras musculares. Cuando pasamos esto a un mayor aumento, en este caso un 6 por, seguimos reconociendo esta estructura de tipo fibrilar con algunos elementos vasculares en el intersticio, y para hacer el diagnóstico pasamos a un aumento mayor en el 16 por, en el cual vamos a poder ver de que se reconocen en estas fibras musculares la presencia de estriaciones transversales, es decir, que corresponde a un músculo estriado, pero con la particularidad de que la ubicación de los núcleos en estas fibras es una ubicación central. Esto entonces nos permite hacer el diagnóstico de músculo cardíaco, es decir, de pared de miocardio. Reconocemos acá elementos vasculares en la parte intersticial y lo que se está notando es una disminución del tamaño de las fibras miocárdicas, es decir, una lesión de tipo hipotrófica, a expensas de la presencia dentro del citoplasma de las células, sobre todo en relación con los polos nucleares, de un pigmento que le da un color muy determinado a estas fibras musculares. Este pigmento es un pigmento lipídico insoluble que corresponde a pigmento de lipofucsina. Ahora vamos a observar este preparado con inmersión para poder reconocer la ubicación de este pigmento granular. Y acá lo estamos viendo entonces con el aumento de inmersión, con el 100 por, donde se reconocen estos elementos granulares que corresponden a el depósito de pigmento lipofucsina. Por lo tanto, este preparado corresponde a lipofucsina en miocardio con atrofia de las fibras musculares, constituyendo el cuadro morfológico de la denominada atrofia parda. En este preparado estamos viendo distintas estructuras vasculares con una luz central, como en este caso, otra estructura vascular que luego vamos a analizar en profundidad por su alteración anatomopatológica, tejido adiposo circundante, vasos de menor calibre, como vemos también en este sector, tejido fibroso y tejido adiposo, la presencia de algunos filetes nerviosos. Seguimos viendo el tejido adiposo que rodea a este preparado, en el cual fundamentalmente entonces lo que reconocemos es la presencia de dos estructuras vasculares bien definidas. Esta que estamos viendo en esta parte del preparado, que corresponde a la arteria, y la de la izquierda, esta que vemos acá, que corresponde a una estructura de tipo venoso. El diagnóstico diferencial entre estos dos elementos vasculares se hace a expensas de un análisis de su pared. Recordemos que las arterias tienen tres capas muy bien definidas: la íntima, la capa muscular o músculo-elástica media y la capa adventicia. Una de las características de la morfología de una arteria es que la limitante elástica, la lámina elástica, se hace francamente visible. Vamos a ver esto a mayor aumento. Vamos a ver cómo las fibras elásticas se disponen en una capa muy bien definida que corresponde a la limitante interna. Acá lo vemos con ese clásico aspecto festoneado de la capa elástica interna. La capa media o muscular o músculo-elástica, en este caso predominantemente muscular, se la ve constituido por gran cantidad de fibras musculares con escaso tejido conectivo intersticial. Y vemos una
adventicia muy bien definida. Por el contrario, en la vena, esto correspondería a la pared venosa, vemos que la capa media, las fibras musculares están más aisladas, hay abundante tejido colágeno interfibrilar y dentro de la capa íntima no se reconoce una elástica definida, como en el caso de la arteria. Entonces tenemos o estamos en presencia de un paquete de tipo vascular. Volvemos a pasar al aumento panorámico para poder reconocer cómo dentro de la vena se observa la luz ocluida por estas estructuras que corresponden a elementos fibrilares, fibrillas, que están englobando dentro de las mismas algunos elementos que luego analizaremos a mayor aumento. Esta estructura se halla adherida parcialmente, como vemos acá, a la pared de esta vena, la cual emite algunas prolongaciones o estructuras que corresponden a tejido conectivo. Acá vemos también cómo parte de la luz de la vena se halla ocupada por este tejido conectivo, que si lo observamos a mayor aumento vamos a ver que es tejido conectivo con la presencia de vasos de neoformación, como vemos acá, pequeños vasos de neoformación y la presencia de un pigmento granular pardo negruzco. Vamos a verlo a mayor aumento aún y reconocemos acá los vasos de neoformación pequeños y este pigmento entonces granular dentro de este material fibroso que está ocupando la luz del vaso. Vamos a pasar nuevamente a un aumento intermedio, en este caso el de 6 por, y vemos el material fibrilar que está englobando algunos elementos celulares degradados y también pigmento de tipo granular. Todo este material fibrilar que vemos acá, fibrinoso, corresponde a una trombosis reciente, y esta parte que corresponde al tejido fibroso con elementos vasculares corresponde a una trombosis antigua que está parcialmente recanalizada. El diagnóstico de trombosis venosa antigua lo hacemos en relación directa a la presencia de este material colágeno con tejido de granulación. Volvemos a pasar a un aumento panorámico para reflejar entonces con mayor claridad cómo la luz de la vena, ahora vamos a seguir todo el perímetro de la parte venosa, vemos cómo la luz de la vena está ocupado por este trombo reciente sobre una lesión trombótica antigua parcialmente recanalizada. Acá estamos viendo cómo han quedado estos canales ocluidos por los trombos recientes. Seguimos el perímetro de la vena, cómo se haya ocluido entonces por esta lesión de tipo trombótica. Volvemos a la parte inicial del preparado, entonces tenemos arteria de este lado, vena de este otro lado, y toda la luz venosa entonces modificada por la presencia de elementos trombóticos recanalizados antiguos y trombosis reciente. En conclusión, este preparado histológico se trata de un paquete vascular con una trombosis venosa antigua recanalizada con trombos recientes. Estamos nuevamente en presencia de una estructura vascular con una íntima, una capa media y una capa adventicia correspondiente a una arteria aorta, a un corte histológico, una arteria aorta. Vemos que en la capa correspondiente a la íntima existe una proliferación subintimal de tipo fibroso. Ya en esta capa vemos algunas estructuras vasculares con infiltrados
de naturaleza inflamatoria. Seguimos hacia la capa media, en la cual también vemos infiltrados celulares dentro de esta capa, y en la capa adventicia, rodeando los vasos, también la presencia de estos infiltrados. Vamos a analizar a mayor aumento qué tipo de células están constituyendo este infiltrado perivascular o en relación con elementos vasculares. Vemos que son elementos fuertemente basófilos en general. Vamos a verlo a mayor aumento y podemos reconocer con el objetivo 16 por que la mayoría de estos elementos celulares que rodean la pared vascular se trata de linfocitos y plasmocitos. Seguimos viendo este infiltrado de tipo inflamatorio. Acá vemos linfocitos con sus clásicos núcleos y al lado de estos linfocitos un elemento de tipo plasmocitario. Plasmocitos, linfocitos, siempre en relación con las paredes vasculares. Acá vemos otros elementos plasmocitarios. Vamos a pasar nuevamente a un aumento más panorámico y vamos a analizar el tipo de infiltrado inflamatorio que también está en relación con vasos de la pared de la capa media. Al pasar al objetivo de 16 por, vemos entonces este infiltrado inflamatorio alrededor de los vasos constituido por elementos linfoplasmocitarios. Lo mismo en esta otra parte del preparado, siempre el infiltrado rodeando los elementos vasculares. Es decir, que estamos en presencia de una lesión que compromete parte de la íntima o la región subintimal con una proliferación de tipo de la llamada endarteritis obliterante y la presencia de un infiltrado linfoplasmocelular alrededor de los vasos, es decir, una vasculitis que está ubicado en la capa musculoelástica, en la capa media y en la capa adventicia del vaso. Esto, desde el punto de vista anatomopatológico, está en relación directa con el terciarismo sifilítico, puesto que una de las características morfológicas de la ortitis sifilítica es precisamente este cuadro morfológico combinado de la lesión subintimal y de la presencia del infiltrado inflamatorio perivascular en la capa media y adventicia. Vamos a volver al objetivo más panorámico para poder recordar entonces que este infiltrado inflamatorio se lo ubica en la adventicia, siempre en relación de los vasos, en la capa media, también en relación con elementos vasculares, y la lesión correspondiente a la parte subintimal. Concluimos que este preparado, que corresponde a aorta, tiene una lesión inflamatoria de una aortitis sifilítica. Estamos observando un órgano de tipo muscular, regularmente vascularizado, donde se ve que las fibras se entrecruzan o se anastomosan entre sí y que este tejido muscular está realmente muy modificado, y vamos a ver a expensas de que, pasando a un aumento mayor, en este caso el de 6 por, vamos a ver que las fibras musculares en realidad están muy separadas por un infiltrado de tipo inflamatorio. Antes de continuar, vamos a hacer un análisis de estas fibras musculares con un aumento mayor y vemos que son fibras musculares con estriaciones transversales y núcleos centrales, es decir, que corresponden a fibras miocárdicas. En este aumento podemos observar de que toda la parte interfibrilar o intersticial está modificada por la presencia de un intenso infiltrado de tipo inflamatorio,
Estos infiltrados están compuestos por elementos mononucleares, especialmente linfocitos, acompañados por plasmocitos y también por polimorfonucleares. El infiltrado se hace en partes muy denso, siempre se lo haya ubicado en la parte intersticial, separando los elementos fibrilares, y en algún momento observamos la presencia de estas estructuras, es decir, la presencia de unos nidos o quistes que en su interior se los ve lleno de una serie de puntos que corresponden a pequeños elementos de escasas micras de diámetro, de muy pequeño tamaño, más pequeños que los leucocitos que están a su alrededor, que lo vamos a analizar con un aumento de inmersión. Bueno, en este aumento y moviendo el micrométrico se pueden reconocer la presencia de estos elementos pequeños que son núcleos redondeados y algunas formaciones alargadas en forma de pequeños bastoncitos que están en relación con estas estructuras nucleares, y esto corresponden a las leishmanias, y la estructura alargada es el blefaroplasto o cinetoplasto de estas estructuras. Vemos como acá se ve bien el límite de esta estructura quística o este nido relleno de estas estructuras que corresponden a leishmanias. Ustedes pueden hacer la comparación en esta parte del preparado entre el tamaño de estos núcleos o de estas estructuras de leishmanias con respecto a un núcleo de una de las células miocárdicas, para tener una relación en cuanto a diámetro en micras de las mismas. La presencia entonces de estas estructuras quísticas con elementos de leishmanias, más el alto componente inflamatorio intersticial que habíamos visto con los demás aumentos y que ya también lo estamos reconociendo acá, la presencia de elementos plasmocíticos, linfocitos, todo el componente inflamatorio intersticial. Volvemos acá en la presencia de otro de los quistes, nos permite hacer el diagnóstico entonces con esto de una lesión de tipo inflamatoria aguda, cuya etiología es chagásica, es decir, una miocarditis chagásica aguda. La demostración más clara de estos elementos se podría hacer con la utilización de algunas técnicas especiales, sobre todo la técnica de Gallego, que puede ayudar a definir con más claridad estos parásitos que estamos viendo en esta estructura, en este nido o en este quiste, y sobre todo dar más claridad a sus componentes, que son el núcleo y el cinetoplasto. Este caso de esta miocarditis chagásica en este preparado histológico es un caso demasiado florido, realmente no es demasiado frecuente observar esto, y debemos recordar que la mayoría de las lesiones que se observan en la enfermedad de Chagas son de tipo crónico, que corresponden a la fase crónica de la misma. Volvemos a reiterar entonces, ahora completando la visión de esta estructura o de este nido de leishmania, quedándonos en esta parte del preparado, de que esta lesión se trata de un preparado histológico de miocardio con una miocarditis chagásica aguda. Estamos en presencia de un órgano hueco que tiene una capa interna revestida por elementos de tipo endotelial, una capa media que está constituido por haces de fibras musculares entrelazados entre sí, en partes modificadas por una alteración que después vamos a estudiar de qué naturaleza es, como vemos acá,
y rodeado en su capa más externa por tejido adiposo. Esta parte del tejido adiposo correspondería al sector del pericardio. Esto que estamos viendo es un preparado de corazón. Esto correspondería al pericardio. Volvemos a la parte media que corresponde al área de miocardio y llegamos a la zona correspondiente al endocardio. Hacia la luz después vamos a ver la presencia de algunos elementos que corresponden a trombos dentro de la luz. Si analizamos este preparado histológico vamos a ver que hay modificaciones estructurales en la parte miocárdica, en la parte media de estas tres capas, que también se corresponden con una modificación del área pericárdica. Toda la pared del miocardio se haya modificado por la lesión en todo su espesor. Vamos a estudiar desde el punto de vista histológico a mayor aumento esta parte del preparado. Estamos con un objetivo de 6 por, vemos que hay algunos infiltrados de células inflamatorias intersticiales, edema interfibrilar, pasamos a mayor aumento al objetivo de 16 por. Entonces lo que se puede observar es que hay un cambio en el aspecto de estas fibras musculares. Si ustedes pueden reconocer en este sector, verán que hay un fuerte tinte acidófilo de las fibras musculares, hay una modificación en su tamaño, los núcleos se hallan muy oscuros, es decir, con fenómeno de cariopignosis o degradados con cariolisis y cariorexis. Vemos otro sector donde se observa esta marcada acidofilia de las fibras musculares, que es, como ustedes recuerdan, la imagen morfológica de la necrosis. Esta necrosis de las fibras musculares se haya acompañado en la parte intersticial por este infiltrado de tipo inflamatorio con linfocitos, plasmocitos y la parte de edema interfibrilar. Seguimos recorriendo el preparado, vemos el componente inflamatorio de infiltrado intersticial, siempre en relación a estas fibras musculares que se han modificado con una pérdida de sus estriaciones y con su marcado tinte acidófilo. Vamos a ver ahora con inmersión estas estructuras celulares, estas fibras musculares, para poder analizar los cambios que ocurren en las mismas. Vamos a elegir una parte del preparado, como esta, donde es más manifiesta la lesión alterativa de las fibras, para poder definir cuáles son las características morfológicas con un aumento de inmersión. Acá se reconoce bien entonces la acidofilia citoplasmática, la pérdida de las estriaciones transversales y los fenómenos alterativos nucleares, en donde la mayoría de las fibras han perdido incluso la presencia de sus núcleos. Algunos de ellos con fenómenos, como vemos acá, fenómenos de cariorexis o cariolisis, y siempre el componente inflamatorio con la presencia de elementos polimorfonucleares y mononucleares en este tejido inflamatorio, en este componente inflamatorio que está rodeando la lesión alterativa de las fibras musculares. Ahora vamos a volver nuevamente a un aumento panorámico para poder definir cuáles son las alteraciones que se observan en el tejido pericárdico que rodea a esta necrosis de la pared miocárdica. Bueno, acá estamos viendo entonces la parte correspondiente al pericardio, que está en relación directa a la zona de la necrosis, del infarto, y vemos que el pericardio también se haya modificado por el componente inflamatorio y depósitos de tipo fibrinoso. Vamos a verlo mayor aumento. Vemos las modificaciones entonces del pericardio circundante a esta parte del miocardio lesionado.
el aflujo de elementos inflamatorios en el tejido adiposo, la presencia de fibrina. Pasamos nuevamente al aumento panorámico y vamos a llegar entonces a la siguiente conclusión diagnóstica. Toda esta necrosis e infiltrados inflamatorios dentro de la pared miocárdica corresponde a la imagen de un infarto de miocardio. La necrosis es la patente morfológica del infarto y es un infarto que es reciente por tener un importante componente necrótico visible, y como tiene este infiltrado de tipo inflamatorio con vasos de neoformación, nos permite hacer el diagnóstico de que se trata de un infarto de aproximadamente 3 semanas de evolución. Como esta lesión está tomando toda la pared del miocardio, es un infarto transmural. Y lo que es interesante remarcar es que entonces el pericardio que está rodeando a esta lesión también está comprometido, y esta lesión pericárdica que se observa al lado de un infarto es la denominada reacción pericárdica o pericarditis epistenocárdica, que se produce en la vecindad, en el pericardio que está rodeando o al lado de un infarto de miocardio agudo como el que estamos viendo. Volvemos a la parte inicial del preparado y como conclusión diagnóstica entonces estamos con un preparado histológico de corazón con un infarto de miocardio reciente de 3ª semana de evolución, con la pericarditis epistenocárdica rodeando de la misma lesión.